Bienvenidos a la Iglesia C2 en casa y a todos los que nos alcancen a escucharnos por este medio. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hoy les voy a estar hablando de un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de complicación, tiempos difíciles, pero con esos tiempos, todos los que hemos creído en Jesús podemos ir viendo la gloria de Dios a medida que va pasando este tiempo de cuarentena. Como todos sabemos, ¿verdad? Estamos viviendo no solamente Venezuela, sino a nivel internacional, países que están pasando por la misma condición que estamos pasando nosotros acá. Quizás un poco más engorroso en nosotros porque la situación que estamos y hemos venido viviendo en nuestra nación, al cual bendecimos a Venezuela y declaramos palabra de bendición. Y no es tiempo de estar sin hacer nada. Por eso se habla de la iglesia en casa, porque en casa no vamos a estar perdiendo el tiempo, vamos a difundir el evangelio a nuestra familia. Creo que Dios nos está dando la oportunidad también a que nosotros compartamos en casa, que a veces por las actividades diarias se nos hace costa arriba muchas veces compartir con nuestros hijos, con nuestra familia primaria, nuestra familia secundaria. Entonces se nos hace complicado a veces, pero en estos tiempos, como es tiempo de estar aquí en casa, nos trae a la mente también como en el tiempo de viviendo en los tiempos de Gosén, que nos habla Éxodo 12. Dice que para mí Gosén era como un lugar especial que Dios tenía resguardado al pueblo de Israel. El Gosén de hoy es tu casa, donde tú estás. Allí Dios te tiene resguardada. Tienes el poder de la sangre, la misma sangre prototipo, la sangre de Cristo, fue la misma en ese tiempo del Cordero, ¿verdad? Que representaba en nuestros tiempos la sangre de Jesús, que en ese tiempo dice que cada familia, la grande, tenía que matar un cordero grande. Y si la familia era muy pequeña, podía invitar a algún vecino para que viniera a compartir del cordero. Pero ese cordero fue significativo porque del cordero no solamente lo iban a consumir en casa, no solamente lo iban a asar y lo iban a comer toda la familia, sino que había un significado muy profundo, como fue la sangre de aquel cordero. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? Que colocaran la sangre, ¿verdad?, en los dinteles de las puertas, de las ventanas. Eso significaba protección. A veces podemos decir, podemos andar por la calle, dirán mucho, es falta de fe de los cristianos, es falta de fe de los pastores por no abrir las iglesias, pero no es falta de fe, es precaución y prevención. Es lo que Dios nos está llamando en el día de hoy, o en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados. Nos dice que es tiempo de resguardarnos. Entonces, así como el pueblo que decía que el Señor dijo que iba a pasar el ángel de la muerte sobre todo Egipto, y solamente lo que causaba resguardo era precisamente las casas que tenían la marca de la sangre del Cordero. Creo que nosotros dentro de las casas estamos celebrando esa cena. ¿Cuál es la cena que vamos a celebrar? La cena que vamos a celebrar es compartir el pan. ¿Cuál es ese pan? No estoy hablando de un alimento físico, ¿verdad?, con el cual alimentamos nuestro cuerpo. No estoy hablando de comida balanceada, de la que todos conocemos. Estoy hablando de la comida espiritual. Necesitamos, ¿verdad?, compartir con nuestra familia en la mesa, en la casa, servir la mesa que el Señor quiere que sirvamos, con postre y todo. Servir una mesa significa servir la palabra con un corazón de adoración y de alabanza, ¿verdad? Que nos juntemos en familia y empecemos a glorificar a Dios en la casa. Llevar el evangelio quizás al primo, al tío que no conoce a Jesús. Entonces aprovechemos el tiempo. Quizás no, usted dice los cristianos, estamos en tiempo de descanso. No es tiempo de descanso. Estamos trabajando, solo que la iglesia trabaja en casa. ¿Quiénes son con quienes vamos a trabajar? Con nuestra familia que no ha recibido a Cristo. Le vamos a servir la mesa de la palabra, del pan,
el pan de vida, el pan que Jesús nos dejó, a ese pan le vamos a ministrárselo a ellos. Ese pan se lo ministramos con el poder, con la unción, con la bendición, sabiendo que Dios está presente en nuestras vidas y que Dios está dispuesto a que nosotros paguemos el precio por nuestra familia. Entonces, no es que estemos pasándola muy chévere, porque imagínense, cuarentena significa encierro, ¿verdad? En Gosén también la noche de la Pascua significó encierro, y eso significa obediencia, precaución. No podemos darnos por la calle, estarnos exponiendo, sabiendo que hay autoridades, tanto autoridades gubernamentales como autoridades espirituales, que nos aconsejan estar en casa. Y eso no significa que la iglesia, porque muchos quizás dirán, pero es que la iglesia se va a enfriar. No, no se puede enfriar, porque Cristo está contigo, porque resulta que la iglesia no es el local, la iglesia eres tú, que representa a Jesucristo en casa, representa a Jesucristo en la comunidad donde está, y eso es lo más importante. Entonces Dios nos está invitando, aprovechando el tiempo, dice, bueno, los invito a cenar, tiempo de vivir en Gosén, tiempo de saber que tu casa está segura, porque mientras tú ministras la palabra, estás marcando las pautas al enemigo, que el enemigo no tocará tu casa. ¿Por qué no va a tocar tu casa el enemigo? Porque la sangre de Jesús tiene poder. Esa sangre del Cordero, ¿verdad?, que significaba tapar significaba tapar el pecado de aquel entonces. Pero cuando Juan el Bautista se presentó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de esa sangre es la que nosotros estamos hoy envueltos. Si la untamos, no es que usted va a agarrar una brocha y va a matar un cordero y lo va a colocar en la puerta, le va a colocar la sangre del cordero en la puerta. No, va a hablar la palabra con fe, con convicción, sabiendo que su vida está resguardada, sabiendo que su familia está resguardada, porque la sangre de Jesús lo cubre completamente y lo protege de una manera sobrenatural. Hay un poder protector de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 nos dice, han vencido ellos, ¿quiénes lo vencieron? Quienes lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por medio del mensaje con que testificaron, sin que su amor a la vida les hiciera rehuir de la muerte. ¿Qué significa? ¿Quién eran ellos? Eran los discípulos, ¿verdad? Ellos dicen que lo vencieron. ¿Con qué lo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Y luego ellos dicen que ellos testificaban y dicen que estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. Y vaya que la dieron por Jesús. Ahora Jesús no te está diciendo que vas a dar la vida por Él en estos tiempos. Te está diciendo que te resguarde, que seas preventivo, que Él va a estar allí en tu casa, Él va a estar sobre tu cabeza. Si tú te sigues moviendo en la fe, en la convicción y en esa esperanza, que cada movimiento que tú dejes en tu vida, Dios va a estar allí, Dios va a estar en casa, Dios va a estar en la familia, Dios se va a glorificar de manera sobrenatural y nada ni nadie te puede tocar. Puede estar el coronavirus por allí, ¿verdad? Pero eso no significa que yo me les voy a presentar, ¿verdad? Hay prevenciones, hay consejos, ¿verdad?, que han dado los medios, muchas formas de cómo tú resguardarte, ¿verdad? Bueno, practiquemos y llevemos a cabo esa forma, ¿verdad? Como taparse la boca, colocarse a distancia de un metro o 2 metros de otra persona, no reunirse en grupos grandes, sino que tú te reúnes con tu familia. Y es tiempo, pienso yo, de dedicarle a la familia. Dios como que le hizo un llamado no solamente a los venezolanos, sino a todo nivel mundial, un llamado a estar en casa, ¿verdad? Como que el tiempo, el agite, el trabajo, la vida, te lleva muchas veces, te lleva a andar todo el tiempo corriendo. Y Dios te dice, para, un stop, hay un stop en tu vida. Y Dios nos está haciendo énfasis, un stop. Tenemos que aguantar, ¿verdad?, un tiempo en casa, tenemos que resguardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser preventivos. No queremos cristianos superhéroes, no.
Cristo es el superhéroe, Cristo es el que está en nosotros. En Él nosotros somos fuertes, en Él nosotros somos más que vencedores. Hemos vencido porque el Señor está con nosotros. En Él nos respaldamos, en Él nos apoyamos, en Él decir que sí podemos, claro que podemos, porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces Dios lo que nos está pidiendo es que aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Porque a veces hay familia o hay sacerdotes en la familia, hay personas que predican el evangelio, líderes que predican el evangelio, pero muchas veces el que menos le predica son los de la casa. Bueno, aprovechemos el tiempo ahora y empecemos a ganarnos a aquel familiar que aún nosotros quizás por el apuro de muchas veces ganamos muchas personas, pero nos olvidamos de nuestra casa, nos olvidamos de nuestra familia, y nuestra familia debe ser, ¿verdad? O debe ocupar en nuestra vida espiritual el segundo lugar, porque el primero lo lleva o lo tiene ganado el favorito, que es Jesucristo, ¿verdad? Es el primero, pero el segundo la familia. Y si tenemos a Jesús, creo que podemos ser unos buenos ministradores de la palabra, podemos ser personas que podemos enseñarle a la gente el evangelio, personas que podemos dar con nuestro testimonio. Porque una cosa que a mí me llama la atención, porque dice aquí Apocalipsis 12:11, dice, ellos la vencieron por medio de la palabra, ¿verdad? Por medio del mensaje, testificaron ¿de quién? De Jesús, porque ellos daban testimonio de quién estaba en ellos y lo demostraban con hechos. Entonces nosotros es tiempo que le demostremos a nuestra familia, a nuestra gente en casa, que si Jesús está en nosotros, tenemos que ir propagando ese evangelio, el evangelio que cambia y transforma vida, porque así como transformó nuestras vidas, Dios quiere que nosotros llevemos ese evangelio y empecemos a transformar nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, que nuestra casa toda le sirva a Jesús, que no se quede ninguno sin conocer a Jesús. Mire que es un tiempo de cuarentena, 40 días, hermano, usted llevándole una cena diaria, ¿verdad? Póngase allí cuando el pastor o mi persona le empezamos a llevar la palabra, póngase C2 allí, reunido en familia, y empiece a hablar del evangelio a sus tíos que no lo conocen, a sus primos que no lo conocen, porque nuestra meta primordial es que tenemos que alcanzar a nuestra casa para Cristo, a nuestra generación para Cristo, porque podemos decirlo así, que mi casa, así como lo decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si Jesús está en nosotros, nuestro deber es de llevar ese evangelio que transformó nuestro corazón, pero que es un evangelio que cambia, hermano, porque Jesús cambia y transforma, ¿verdad? Una de aquellas personas que quizás nunca han escuchado de Jesús, yo les digo que Jesús cambia y transforma nuestras vidas y puede transformar nuestro hogar. Donde hay problemas, Jesús llega. Aproveche, este es un tiempo para aprovecharlo en familia y llevar el evangelio. Siéntete en la mesa y empieza a hablarle, porque Dios te ha dado a ti la autoridad, querido hermano, para hablarle a la gente, a tu familia, a la que tú amas, de llevarle el evangelio. Ese es el evangelio verdadero, que nosotros empecemos a predicar en nuestra casa que Jesús salva y ha salvado mi vida y quiere salvar la vida de aquellos que aún no le conocen. Jesús es nuestro Redentor. Él llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, para que nosotros hoy viviéramos libres de temores. Olvídate del temor. Muchos andan quizás en sosiego, cristianos que andan en sosiego, que el coronavirus me va a llegar, ten cuidado. Hermano, usemos las prevenciones. Yo estoy segura que si usamos las prevenciones y usted declara esa palabra todos los días en su casa, estos 40 días declara que su familia está bajo la sangre del Cordero, que su casa está bajo la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Creo que nada le pasará. Hay un misterio grande, ¿verdad? Y revelador, que la sangre de Cristo tiene poder para redimir de pecado, tiene poder para protegerte. O sea que la sangre de Cristo, hermano, es lo mejor que el Señor nos ha regalado y la tenemos en nuestras manos. Jesús es el Cordero de Dios, pero es el Cordero que está allí dispuesto
a que tú te lo consumas a diario. ¿Y dónde te lo vas a consumir? A través de la palabra. Aprende versículos, aprende en estos tiempos. Tú dirás, es un tiempo de relax, voy a disfrutar la vida, voy a quizás a ver películas en casa, y muchas películas, y porque como trabajo voy a aprovechar que ahora ni siquiera puedo ir a la iglesia porque no hay tiempo, porque nos mandaron a que nos encerraran. No, hermanos, seamos sabios y entendidos en estos tiempos. No nos mandaron a estar encerrados sin hacer algo, sin afectar a alguien. Siempre va a haber alguien en tu casa a quien tú puedas afectar. Hay alguien que en tu casa que tú necesitas ganar. Hay alguien en tu casa que tú te necesitas dar el testimonio. Ellos los vencieron por medio del testimonio de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que vencer por medio de la palabra, predicando a Jesucristo en tiempo y fuera de tiempo. Y ahorita, hermano, 40 días, ¿verdad? Y los que vamos corriendo y los que faltan, son tiempos difíciles, sí, yo los reconozco que son difíciles, pero difíciles, ¿verdad? Para los que quizás no le han dado la bienvenida a Jesús, pero los que tienen a Cristo no pueden tener miedo, ni pueden ver difícil. Tienen que decir, Jesús es para llevarlo a la mesa. Jesús es para enseñarlo en la mesa. Vamos a dar a conocer a Jesús. Vamos, así como hacían los israelitas que estaban dentro y estaban cenando, invitemos a nuestra familia a una cena especial. Y esa cena especial es ir a impregnar nuestra casa, nuestra familia para Jesús. Vamos a impregnar nuestro hogar de Jesús, que en nuestro hogar el olor fragante sea Jesucristo, porque usted va a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en su vida, porque usted, a pesar de que está allí guardando y cumpliendo su cuarentena, pero usted está allí ganando, porque dice, para nosotros los cristianos no hay pérdida, siempre hay ganancia, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo decía que ganamos, ¿verdad? Aunque las cosas sean difíciles, busquemos qué cosa o qué bien está generando esta situación, este proceso que estamos viviendo. Hermano, y uno de los bien que yo miro en esta situación es que podemos ganar el tiempo para predicar el Evangelio, porque no vamos a perder, vamos a ganar. ¿A quién vamos a ganar? A nuestra familia. Sea sabio y entendido y siéntese en la mesa y empieza a predicar el Evangelio, empieza a enseñar a Jesús, empiece a hablar de Jesús en casa. Que quizás aquel jovencito que va a la iglesia y quizás ni el papá sabe que es cristiano, pero déjame decirte que tú representas allí a Jesús en tu casa. Deja que Jesús brille y empiezas a predicar. Aquella persona que quizás que es cristiana pero que nadie lo sabe, empieza a demostrar en casa. Tú estás allí para infundir aliento, fuerza y fortaleza, no temor. No te puedes unir al equipo de temor, porque tú no puedes tener temor, porque dice que el que tiene el verdadero amor de Dios, el temor se echa fuera. Y el temor debe estar fuera de tu vida, fuera de tu casa. Tú tienes que enseñarle a tu familia y demostrarle que Jesús está contigo. Y si Jesús está contigo, también va a estar con ellos. Porque tú le vas a hablar del gran Jesús, del verdadero, del poderoso, del campeón que mora en tu vida. Lo vas a dar a conocer en casa. Reprendo toda timidez, todo miedo. Habla con autoridad de que Jesús sea bienvenido a la familia, a aquel papá que no conoce a Jesús, a aquella mamá que no conoce a Jesús, a aquel hijo que no conoce a Jesús. Es tiempo de propagar el Evangelio. Mire, esto es una gran oportunidad de llevar el Evangelio a casa. Mucha gente que vivimos con ellos, comemos con ellos, vivimos con ellos, paseamos con ellos, salimos con ellos, pero nunca le hablamos de Jesús, porque le dan temor a hablar de Jesús. Pero todo temor sale en esta hora en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar que el temor es echado fuera. Que esto que estamos viviendo, más que un proceso, es una oportunidad que Dios nos está permitiendo para que nosotros vayamos y le ofrezcamos a nuestra familia que en Jesús hay paz, que en Jesús hay libertad, que todo lo podemos en Él porque Él nos cubre con su sangre. Y si Jesús está contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti? La gloria de Dios se tiene que mover en tu vida, pero ¿quién tiene que mover esa gloria en casa? Tú, que conoces a Jesús.
Porque quizás los que tienen temor es porque tú no le has ido a llevar el evangelio, no le has ido a decir que Jesús es el que quita todo temor, el que quita todo miedo, que cuando estamos llenos de Jesús no hay miedo que pueda vencer, no hay temor que nos pueda vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Y la gloria de Dios se tiene que mover de una manera extraordinaria y sobrenatural, porque tu corazón se dispone a hablar de Jesús. Y cuando nosotros nos disponemos a hablar de Jesús abiertamente, Dios te honra, porque Dios honra a los que le honran. Entonces necesitamos hablar de Jesús con poder y con autoridad. En estos tiempos complicados, hable de Jesús. Empiece usted a llevar el evangelio a su casa. Muchas familias que tenemos que no se han convertido a Dios, aproveche esta gran oportunidad. 40 días no para que usted esté descansando y dándose una vida muy light y muy chévere. No, Señor, es un tiempo de trabajo. Es un tiempo porque el cristiano siempre está trabajando. Porque dice el Señor que su carga es ligera y liviana. Siempre vemos en las situaciones, por muy complicadas, difíciles que sean los procesos, siempre le vemos una oportunidad. Y esa oportunidad la ejecutamos. Porque dice que los que aman a Dios, pero todas las cosas le benefician a bien, dice el apóstol Pablo. Y si todos nos benefician a bien, entonces el bien tiene que estar acá. Y yo veo que uno de los bienes que nosotros podamos disfrutar es que le llevemos el evangelio a nuestras familias que no conocen a Jesús. Y vamos a ayudar a nuestras familias que esos temores que tienen allí por la atmósfera, ¿verdad?, de la enfermedad que les llena y que si les va a tocar, que se tienen que cuidar y andan temerosos. No, usted le va a decir que Cristo tiene poder y que si la sangre de Cristo está sobre su vida y si ella tiene a Cristo en su corazón, nada le va a pasar, nada le va a tocar, porque el enemigo no tiene nada en aquellos que tengan a Jesús en su corazón, porque Jesús es nuestra fuerza, Jesús es nuestra fortaleza y todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza para ser más que vencedor. Y la gloria de Jesús, hermano, se tiene que mover en tu casa, ¿verdad? Es tiempo de encerrarte, pero tiempo de llevar la palabra, tiempo de darle a Dios en familia una buena adoración, una buena alabanza, ¿verdad? Y hablarle de Jesús. Aproveche que ahora usted por medio de esta forma, de esta tecnología, que el evangelio no se para, el evangelio prosigue. El enemigo quizás dirá, vamos a trancar, porque la iglesia no se va a poder propagar el evangelio. No, nada que ver, porque ya los medios llevan la delantera. Ya por estos medios, puede usted recibir palabra y usted puede también invitar a su familia a que reciba la palabra. Invito a C2 y invito a todo aquel que nos escucha a tomar conciencia sobre esto. Es tiempo de llevar a nuestra casa, a dar a conocer a Jesús a nuestra casa, dar a conocer que Jesús es el único que puede ayudarnos en estos tiempos complicados, porque esto se ha salido de las manos, se ha salido de los gobernantes, se ha salido de la tecnología, se ha salido de la ciencia, porque lo único que nos queda, hermano, es aferrarnos a Dios. Y qué bueno que sea así, porque así podemos honrar a Dios, de que Dios está siendo un llamado a que es tiempo de que le tomemos en cuenta a Él, que nuestra casa sea Dios el que gobierne la casa, y no el temor ni el miedo, porque el temor y el miedo no vienen de Dios. El perfecto amor viene de Dios y dice que el perfecto amor echa fuera temor. Entonces Dios se va a glorificar si nosotros le buscamos, si nosotros le damos el lugar que Él merece en estos tiempos y nos aferramos a Él más que a cualquier otra situación que nosotros veamos. Dios, vivimos confiados, hermano, de que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios cubre nuestra casa. Te invito a que empieces a declarar la palabra de la sangre de Cristo
sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Hay un poder en esa sangre, la sangre redentora de Jesús tiene poder para cubrirnos, para guardarnos de cualquier situación y condición. Dios es nuestro Dios y Él es poderoso. Él es poderoso y Él puede derrumbar cualquier gigante que se nos presente. No hay gigante que Dios no pueda derrumbar. Este gigante de esta enfermedad, coronavirus, Dios ya tiene el control. Y el mismo Dios va a derrumbarla. Porque Dios está buscando llamar nuestra atención, que le busquemos y que le demos la prioridad también a Él primeramente y luego a nuestra familia. Entonces vamos a ver la gloria de Dios en casa, porque todos le serviremos con amor y Dios se va a glorificar de manera extraordinaria. Les bendigo y gracias por escuchar estas palabras. Dios les pueda bendecir grande y poderosamente. Deseo y declaro que la sangre de Cristo, mi querido hermano, mi querido amigo, repose sobre tu casa. La protección de Dios sobre tu casa, y nada te hará sentir miedo, porque Dios estará pendiente de ti en el nombre de Jesús. Amén.